Violet Jessop, Miss Insumergible. Nuestra protagonista vivió en plena época del esplendor de los cruceros que empezó a mediados del siglo XIX y finalizó abruptamente con la popularización de la aviación comercial en la década de los 70 del siglo XX, justo cuando empezó el denominado turismo de masas. Precisamente en esa época dorada de los cruceros se podían ver en ellos todo tipo de lujos y excentricidades. Y probablemente el ritual más snob y voyerístico de la travesía era la gran descente. Justo a la hora de la cena, los pasajeros escogían de entre lo mejor de su guardarropa y bajaban lentamente por la escalera del barco ante la atenta mirada del resto de viajeros. Por sí solo el equipaje era la primera señal de su poder adquisitivo. Marcas como por ejemplo Louis Vuitton, que en 1896 había introducido su reconocible monograma, eran símbolo de opulencia y estatus. Hay que tener presente que unas décadas antes desplazarse en barco se consideraba una eventualidad desagradable y peligrosa, asociada a la migración y que evidentemente se ejercía solamente por necesidad. Y una vez introducidos en contexto, hablemos de Jessop. Esta camarera y enfermera argentina de origen irlandés sobrevivió a nada más y nada menos que a 3 accidentes navales. Fue la mayor de 9 hijos del matrimonio de 2 inmigrantes dublineses dedicados a la crianza de ovejas cerca de Bahía Blanca, en Argentina, y logró eludir por primera vez a la muerte ya de adolescente al lograr sobrevivir de tuberculosis, a pesar de que los médicos la daban por desahuciada. Pero cuando todo parecía ir bien, la desgracia se cebó nuevamente en ella. Su padre falleció y la familia tuvo que emigrar a Inglaterra en 1903. Allí vivieron en Liverpool y posteriormente en Londres. Su madre, para mantener a tantos hijos, se vio en la necesidad de trabajar como camarera para la Royal Mail Line, una de las grandes compañías navieras de la época. Pero desgraciadamente cayó enferma y Violet se hizo cargo de sus hermanos, trabajando también como camarera en el RMS Orinoco, perteneciente a la misma compañía naviera. Su sueldo era escaso y realizaba jornadas laborales maratonianas de 17 horas de trabajo. Ya 2 años más tarde, en septiembre de 1910, fue contratada por la White Star Line, otra compañía de cruceros, y destinada como camarera a bordo del RMS Majestic, y en junio del año siguiente fue transferida al nuevo transatlántico de la empresa, el RMS Olympic, que entonces era el barco más grande y lujoso del mundo. Y allí en el Olympic sufrió su primer incidente marítimo, una colisión con el HMS Hawke, un buque de guerra británico, pero no hubo ni víctimas ni heridos. Ya en 1912, el transatlántico gemelo del Olympic, el Titanic, zarpó de Southampton para realizar su viaje inaugural con destino a Nueva York. ¿Y por qué Violet Jessop cambió de buque? Pues porque le ofrecían mejores condiciones laborales. El dominio del español y el inglés, junto a su buena apariencia física y jovial carácter, fueron factores clave para sus contrataciones en este y otros cruceros más. Y la historia del Titanic es de sobras conocida por todos. En su viaje inaugural hacia Nueva York, chocó en la noche del 14 de abril contra un iceberg a unos 600 kilómetros al sur de la isla de Terranova. Esa noche, tras el choque, a Violet se le pidió que estuviese en la zona de cubierta de los de tercera clase para calmar a los pasajeros que hablaban español, y se salvó en el bote 16, donde un oficial le dio un bebé en brazos para que lo cuidara. En resumidas cuentas, que de las 2.228 personas que viajaban a bordo del Titanic, 1.523 fallecieron en el naufragio y tan solo hubo 712 supervivientes, siendo Violet uno de ellos. Nuestra protagonista siguió trabajando para la misma compañía, y en 1914 el tercer buque de la clase Olympic, el HMHS Britannic, fue botado. Pero en esas fechas se inició la Primera Guerra Mundial y la nave fue reacondicionada para realizar labores hospitalarias en el mar Mediterráneo. 2 años después, cuando ya era un barco hospital, Violet padeció otro siniestro. El barco colisionó con una mina submarina cuando navegaba en el canal de Kea, en el mar Egeo. Rápidamente Jessop fue embarcada en un bote salvavidas, pero este fue succionado y destruido por las hélices del barco. Aún así, consiguió salvarse saltando del bote justo antes de que fuese alcanzado por estas hélices, y debido al salto padeció una lesión traumática en la cabeza que la dejó inconsciente, siendo posteriormente rescatada por otro bote salvavidas. El resultado de este hundimiento fue evidentemente mejor que el del Titanic. De las 1.065 personas que iban a bordo,
sobrevivieron 1035, ascendiendo por tanto la cifra de fallecidos a 30 personas. Quizás un poco asustada por los acontecimientos, en 1917 regresó al Reino Unido, donde trabajó en un banco hasta 1920. Pero ese mismo año le volvió a picar el gusanillo del mar y se reincorporó a la White Star Line, regresando a su antiguo puesto de camarera a bordo del Olympic. Como dato anecdótico diremos que en 1923 se casó con un marino mercante del que se divorció poco después. Ya en 1926 comenzó a trabajar como camarera a bordo del SS Vigilant de la Red Star Line, y precisamente en este barco realizó varios cruceros alrededor del mundo. Jessop quiso plasmar por escrito su azarosa vida y en 1934 terminó de escribir sus memorias, pero no se publicaron hasta 1997 por decisión expresa de dos de sus sobrinas. En 1935 regresó a la Royal Mail Line, para quienes trabajó hasta 1939. Finalmente, en 1950 se jubiló tras 42 años de trabajo y de viajes por todo el mundo. A partir de entonces se dedicó a la jardinería y a criar gallinas en su casa. La intrépida Jessop falleció en 1971 a los 83 años en su domicilio. Estaba escrito: no moriría ahogada. En fin, ¿qué crees que fue Violet Jessop? ¿Una gafe, una persona con mucha suerte o ambas cosas a la vez? Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.